Señal Internacional. Reducirá Rusia su actividad militar en las cercanías de Kiev y Chernigov, en Ucrania. Concluye la sesión de negociaciones de paz entre la delegación rusa y la ucraniana en Estambul. No han anunciado aún cuándo tendrán continuidad. Un breve discurso del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan dio paso a primera hora de este martes a la cuarta ronda de las negociaciones para poner fin a la invasión. Establecer un alto el fuego y la paz lo antes posible irá en beneficio de todos. Creemos que hemos entrado en un periodo en el que debemos obtener resultados concretos de las negociaciones. Mientras tanto, la guerra de desgaste continúa. Misiles rusos destruyeron el martes el edificio central de la Administración Regional de Mykolaiv. Hay al menos 2 muertos y un número indeterminado de personas bajo los escombros. Según el parte oficial de guerra de Moscú, sus fuerzas han destruido un depósito de combustible y varios drones. Los bombardeos continúan en múltiples frentes en contradicción con el anuncio que Rusia hizo el viernes sobre que concentraría efectivos en lo que llamaron liberar las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas habrían recuperado el control en varias localidades cercanas a Kiev. El lunes arrebataron al ejército ruso la localidad de Trostianets, en el noreste del país. Los combates dejaron un largo rastro de destrucción. El magnate ruso Roman Abramovich y 2 enviados ucranianos, quienes participaron en las negociaciones con Moscú, desarrollaron síntoma de un posible envenenamiento, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Roman Abramovich pudo ser envenenado. El magnate ruso, propietario del Chelsea, sufre síntomas que se corresponden con un posible envenenamiento, según el Wall Street Journal. El periódico norteamericano asegura que el multimillonario ruso, que ha participado en varias reuniones con Moscú para lograr la paz en Ucrania, sufre lagrimeo constante, enrojecimiento de los ojos y descamación de la piel en manos y cara. El rotativo estadounidense atribuye el posible ataque a elementos radicales de Moscú que trataban de boicotear las negociaciones. Sin embargo, según Sky News, los servicios estadounidenses de inteligencia no creen que se trate de un envenenamiento. Regresamos a Latinoamérica. La Corte Suprema de Honduras ratificó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández está cada vez más cerca de su extradición por narcotráfico. Después de que se aprobara la solicitud de extradición de parte de Estados Unidos el pasado 16 de marzo y de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras la ratificara este lunes, ya no hay más trabas entre el expresidente y su condena, que según su propio presagio podría tratarse de 3 cadenas perpetuas, lo que él dice que lo convertiría en un muerto en vida. Luego de analizar todos los agravios y los elementos que fueron presentados por la defensa técnica en la apelación que fue planteada, ha resuelto no al lugar el recurso de apelación. Por unanimidad de votos se concede la extradición en relación. Con el hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, cumpliendo ya una condena a cadena perpetua por narcotráfico desde hace casi un año, la familia insiste en que la ratificación de la extradición es un golpe fuerte. Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, llegó al edificio de la Corte en Tegucigalpa acompañada de una decena de simpatizantes del exgobernador, reclamando su inocencia y rezando por él. Estados Unidos lo acusa de haber participado en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia, Venezuela y otros lugares. El Congreso de Perú rechazó destituir al presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral para ejercer el cargo. Falto yo nomás. El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, se salvó el lunes de ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político.
Tras un debate parlamentario de más de 8 horas, en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requería de 87 votos para ser aprobada. La moción de vacancia era por incapacidad moral permanente. Los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional que permite destituir al presidente con base en una evaluación política, más que jurídica. La oposición acusaba a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales, que se traducen en 4 gabinetes, algo inédito en Perú. Se trataba de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar. Desde 2017, por el Congreso de Perú, han pasado 6 mociones de vacancia y pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Niña de 5 años se convirtió en la segunda víctima de un atentado contra la policía de Bogotá. Una niña de 5 años es la segunda víctima mortal por ataque con explosivos en Bogotá. Falleció a causa de las heridas que sufrió en el ataque del fin de semana contra un puesto policial en la capital de Colombia, tras el fallecimiento de otro menor de 12 años. Aunque el ataque iba presuntamente dirigido contra un puesto de la policía de Ciudad Bolívar, un barrio pobre de la capital colombiana, donde se concentra un gran número de desplazados por la violencia en el campo, la detonación afectó principalmente a un grupo de niños que jugaba en la zona. El 5 de marzo fue atacado otro puesto policial en Ciudad Bolívar sin causar víctimas. Ambas acciones coinciden con la campaña presidencial para las votaciones del 29 de mayo, en la que la inseguridad en las ciudades y el repunte del conflicto en zonas apartadas está entre los temas de discusión de los candidatos. Nos vamos a Asia, donde protestan en China ante el hartazgo sobre la política de cero tolerancia contra el COVID. China vivió este martes escenas inéditas de gente protestando, peleándose con sanitarios en traje protector e incluso escapando para no ser aislados, que muestran cómo el cansancio y la impaciencia empiezan a hacer mella frente a la estricta política de tolerancia cero contra la COVID-19. El gigante asiático ha mantenido a raya la crisis sanitaria con el cierre de sus fronteras y duros protocolos, pero la variante Omicron ha provocado nuevos rebrotes en numerosos lugares. En Shanghái esta semana se han registrado escenas tensas por el abastecimiento ante el confinamiento general que comenzó el lunes. La exigencia continua de pruebas PCR obligatorias en algunos lugares a diario para acceder al trabajo o al propio edificio de viviendas es una de las constantes de estos meses que ha provocado protestas por las largas colas a la intemperie. En las grandes ciudades se han instalado casetas en cada esquina donde es fácil, rápido y asequible hacerse la prueba, pero en los entornos rurales la cosa se complica y la población puede llegar a mostrarse más reticente, como ilustra un vídeo en el que una anciana se emprende a bastonazos con un trabajador sanitario que trata de acercarse para tomar una muestra. El cierre de fronteras, que cumple 2 años, también ha calado en el ánimo de la población, en especial de quienes tienen familiares en el extranjero a los que no ven desde que comenzó la pandemia. Según la Comisión Nacional de Sanidad de China, el país suma desde el inicio de la pandemia más de 145.000 casos y 4.638 muertos. Sonia y Belén, la información nacional e internacional más importante en este martes. Regreso con ustedes al Foro B.